Mística Ciudad de Dios, segunda parte, libro 4, capítulo 2. Auméntanse los recelos a San José. Determina dejar a su esposa y hacer oración sobre ello. Punto 388. En la tormenta de cuidados que combatían al rectísimo corazón de San José, procuraba tal vez con su prudencia buscar alguna calma y cobrar aliento en su afligido ahogo, discurriendo a solas y procurando reducir a duda el preñado de su esposa. Pero de este engaño le sacaba cada día el aumento del vientre virginal, que con el tiempo se iba manifestando con mayores evidencias, y no hallaba otra causa el santo glorioso a donde recurrir, y ésta se le frustraba y era poco constante, pues pasaba de la duda que buscaba a la certeza vehemente, cuanto más crecía el preñado. Y en sus aumentos estaba más agradable y sin sospecha de otros achaques la divina princesa, que de todas maneras la iba perfeccionando en hermosura, salud, agilidad y belleza, cebos y motivos mayores de la sospecha y lazos de su castísimo amor y pena, sin poder apartar todos esos efectos a un tiempo con varias olas que le atormentaban y de manera le rindieron, que llegó a persuadirse del todo en la evidencia. Y aunque siempre se conformaba a su espíritu con la voluntad de Dios, pero la carne enferma sintió lo sumo del dolor del alma, con que llegó a su punto, donde no halló salida alguna en la causa de su tristeza. Sintió quebranto o deliquio en las fuerzas del cuerpo, que aunque no llegó a ser enfermedad determinada, todo eso se le debilitaron las fuerzas y puso algo macilento, y se le conocía en el rostro la profunda tristeza y melancolía que le afligía. Y como la padecía tan a solas sin buscar el alivio de comunicarla o desahogar por algún camino el aprieto de su corazón, como lo hacen ordinariamente los otros hombres, con esto venía a ser más grave y menos reparable naturalmente la tribulación que el santo padecía. Punto 389. No era menos dolor el que a María Santísima penetraba el corazón, pero aunque era grandísimo, era también mayor el espacio de su dilatadísimo y generoso ánimo, y con él simulaba sus penas, pero no el cuidado que le daban las de San José, su esposo, con que determinó asistirle más y cuidar de su salud y regalo. Pero como en la prudentísima reina era inviolable ley el obrar todas las acciones en plenitud de sabiduría y perfección, callaba siempre la verdad del misterio que no tenía orden de manifestar, y aunque sola ella era la que pudiera aliviar a su esposo José por este camino, no lo hizo por respetar y guardar el sacramento del Rey Celestial. Por sí misma hacía cuanto podía. Hablábale en su salud y preguntábale qué deseaba hiciese ella para su servicio y alivio del achaque que tanto le desfallecía. Rogábale tomase algún descanso y regalo, pues era justo acudir a la necesidad y reparar las fuerzas desfallecidas del cuerpo para trabajar después por el Señor. Atendía San José a todo lo que su esposa divina hacía, y ponderando consigo aquella virtud y discreción, y sintiendo los efectos santos de su trato y presencia, dijo: ¿Es posible que mujer de tales costumbres y donde tanto se manifiesta la gracia del Señor, me ponga a mí en tal tribulación?
¿cómo se compadece esta prudencia y santidad con las señales que veo de haber sido infiel a Dios y a mí, que tan de corazón la amo? Si quiero despedirla o alejarme, pierdo su deseable compañía, todo mi consuelo, mi casa y mi quietud. ¿Qué bien hallaré como ella si me retiro? ¿Qué consuelo si me falta éste? Pero todo pesa menos que la infamia de tan infeliz fortuna y que de mí se entienda he sido cómplice en algún delito. Ocultarse el suceso no es posible, porque todo lo ha de manifestar el tiempo, aunque yo ahora lo disimule y calle. Hacerme yo autor de este preñado será mentira vil contra mi propia conciencia y reputación. Ni lo puedo reconocer por mío, ni atribuirlo a la causa que ignoro. Pues, ¿qué haré en tal aprieto? El menor de mis males será ausentarme y dejar mi casa antes que llegue el parto, en que me hallaré más confuso y afligido sin saber qué consejo y determinación tomaré, viendo en mi casa hijo que no es mío. Punto 390. La princesa del cielo, que con gran dolor miraba la determinación de su esposo San José en dejarla y ausentarse, convirtióse a los santos ángeles y custodios suyos y díjoles: Espíritus bienaventurados y ministros del Supremo Rey, que os levantó a la felicidad de que gozáis y por su dignación me acompañáis como fidelísimos siervos suyos y centinelas mías. Yo os pido, amigos míos, que presentéis a su clemencia las aflicciones de mi esposo José. Pedid que le consuele y mire como verdadero Dios y Padre. Y vosotros que prestamente obedecéis a sus palabras, oíd también mis ruegos, por el que, siendo infinito, encarnar en mis entrañas, os lo pido, ruego y suplico, que sin dilación acudáis al aprieto en que se halla el corazón fidelísimo de mi esposo, y aliviándole de sus penas, le quitéis del ánimo y pensamiento la determinación que ha tomado de ausentarse. Obedecieron a su reina los ángeles que destinó para este fin, y luego ocultamente enviaron al corazón de San José muchas inspiraciones santas, persuadiéndole de nuevo que su esposa María era santa y perfectísima, que no se podía creer de ella cosa indigna, que Dios era incomprensible en sus obras y ocultísimo en sus rectos juicios, y que siempre era fidelísimo en los que confían en él, que a nadie desprecia ni desampara en la tribulación. Punto 391. Con estas y otras inspiraciones santas se sosegaba un poco el turbado espíritu de San José, aunque no sabía por el orden que le venían, pero como el objeto de su tristeza no se mejoraba, luego volvió a ella sin hallar salida de cosa fija y cierta en que asegurarse, y volvió a renovar los intentos de ausentarse y dejar a su esposa. Conociendo esto la Divina Señora, juzgó que ya era necesario prevenir este peligro y pedir al Señor con más instancia el remedio. Convirtióse toda a su Hijo Santísimo que tenía en su vientre y con íntimo afecto y fervor le dijo: Señor y bien de mi alma, si me dais licencia, aunque soy polvo y ceniza, hablaré en vuestra presencia real y manifestaré mis gemidos que a vos no pueden esconderse. Justo es, dueño mío, que yo no sea remisa en ayudar al esposo que me disteis de vuestra mano. Véolo en la tribulación que está puesto por vuestra providencia
y no será piedad dejarle en ella. Si hallo gracia en vuestros ojos, suplícoos, Señor y Dios eterno, por el amor que os obligó a venir a las entrañas de vuestra esclava, para remedio de los hombres, tengáis por bien de consolar a vuestro siervo José y disponerle para que ayude al cumplimiento de vuestras grandes obras. No estará bien vuestra esclava sin esposo que la ampare y patrocine y le sirva de resguardo. No permitáis, Dios y Señor mío, que ejecute su determinación y ausentándose me deje. Punto 392. Respondió el Altísimo a esta petición: Paloma y amiga mía, yo acudiré con presteza al consuelo de mi siervo José, y, en declarándole yo por medio de mi ángel el sacramento que ignora, le podrás hablar en él con claridad todo lo que contigo he obrado, sin que para adelante guardes en esto más silencio. Yo te llenaré de mi espíritu y le haré capaz de lo que debe hacer en estos misterios, y él te ayudará en ellos y te asistirá a todo lo que te sucediere. Con esta promesa del Señor quedó María Santísima confortada y consolada, dando rendidas gracias al mismo Señor que con tan admirable orden disponía todas las cosas en medida y peso, porque a más del consuelo que tuvo la gran señora, quedando sin aquel cuidado, conoció cuán conveniente era para su esposo José haber padecido aquella tribulación en que se probase y dilatase su espíritu para las cosas grandes que se habían de fiar de él. Punto 393. Al mismo tiempo estaba San José confiriendo sus dudas consigo mismo, habiendo ya pasado 2 meses en esta gran tribulación. Y vencido de la dificultad, dijo: Yo no hallo medio más oportuno a mi dolor que ausentarme. Mi esposa confieso que es perfectísima y nada veo en ella que no la acredite por santa, pero al fin está preñada y no alcanzo este misterio. No quiero ofender su virtud con entregarla a la ejecución de la ley, pero tampoco puedo aguardar el suceso del preñado. Partiré luego y dejáréme a la providencia del Señor que me gobierne. Determinó partir aquella noche siguiente y para la jornada previno un vestido que tenía con alguna ropa que mudarse, y todo lo juntó en un fardelillo. Había cobrado un poco de dinero que de su trabajo le debían, y con esta recámara dispuso partir a medianoche. Pero, por la novedad del caso y por la costumbre, habiéndose recogido con este intento, hizo oración al Señor y le dijo: Altísimo Dios eterno de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, verdadero y único amparo de los pobres y afligidos, manifiesto es a vuestra clemencia el dolor y aflicción de que mi corazón está poseído, y también, Señor, conocéis, aunque soy indigno, mi inocencia en la causa de mi pena y la infamia y peligro que me amenaza del estado de mi esposa. No la juzgo por adúltera, porque conozco en ella grandes virtudes y perfección, pero con certeza veo que está preñada. La causa y el modo del suceso yo lo ignoro, mas no le hallo salida en qué quitarme. Determino por menor daño el alejarme de ella a donde nadie me conozca, y entregado a vuestra providencia, acabaré mi vida en un desierto. No me desamparéis, Señor mío y Dios eterno, porque solo deseo vuestra mayor honra y servicio. Punto 394. Postróse en tierra San José, haciendo voto de llevar
al templo de Jerusalén a ofrecer parte de aquel poco dinero que tenía para su viaje. Y esto era porque Dios amparase y defendiese a su esposa María de las calumnias de los hombres y la librase de todo mal. Tanta era la rectitud del varón de Dios y el aprecio que hacía de la Divina Señora. Después de esta oración se recogió a dormir un poco, para salirse a medianoche a excusa de su esposa, y en el sueño le sucedió lo que diré en el capítulo siguiente. La gran princesa del cielo, segura de la divina palabra, estaba desde su retiro mirando lo que San José hacía y disponía, que el Todopoderoso se lo mostraba, y conociendo el voto que por ella había hecho y el fardillo y peculio tan pobre que había prevenido, llena de ternura y compasión, hizo nueva oración por él con hacimiento de gracias, alabando al Señor en sus obras y en el orden con que las dispone sobre todo el pensamiento de los hombres. Dio lugar su majestad para que entrambos, María Santísima y San José, llegasen al extremo del aprieto y dolor interior, para que, a más de los méritos que con este dilatado martirio acumulaban, fuese más admirable y estimable el beneficio de la consolación divina. Y aunque la Gran Señora estaba constantísima en la fe y esperanza de que el Altísimo acudiría oportunamente al remedio de todo, por esto callaba y no manifestaba el sacramento del Rey, que no le había mandado declarar. Con todo eso la afligió muchísimo la determinación de San José, porque se le representaron los grandes inconvenientes de dejarla sola, sin arrimo y compañía que la amparase y consolase por el orden común y natural, pero pues no todo se había de buscar por orden milagroso y sobrenatural. Pero todos estos ahogos no fueron bastantes a que faltase a ejercitar virtudes tan excelentes como la de la magnanimidad, tolerando las aflicciones, sospechas y determinaciones de San José, la de la prudencia, mirando que el sacramento era grande y que no era bien por sí determinarse en descubrirle, la del silencio, callando como mujer fuerte, señalándose entre todas, sabiendo detenerse en no decir lo que tantas razones humanas había para hablar, la paciencia, sufriendo, y la humildad, dando lugar a la sospecha de San José, y otras muchas virtudes ejercitó admirablemente en este trabajo, con que nos enseñó a esperar el remedio del Altísimo en las mayores tribulaciones. Doctrina que me dio la Reina del Cielo María Santísima. Punto 359. Hija mía, la doctrina que te doy con el ejemplar que has escrito de mi silencio, sea que le tengas por arancel para gobernarte en los favores y sacramentos del Señor, guardándolos en el secreto de tu pecho. Y aunque te parezca conveniente para el consuelo de alguna alma manifestarlos, este juicio no le debes hacer por ti sola, sin primero consultarlo con Dios y después con la obediencia, porque estas materias espirituales no se han de gobernar por afecto humano, donde obran tanto las pasiones o inclinaciones de la criatura, y con ellas hay grande peligro de que juzgue por conveniente lo que es pernicioso y por servicio de Dios lo que es ofensa suya. Y el discernir entre los movimientos interiores, conociendo cuáles son divinos que nacen de la gracia y cuáles humanos engendrados en afectos desordenados, esto no se alcanza con los ojos de la carne y de la sangre, y aunque distan mucho estos dos afectos y sus causas, con todo eso, si la criatura no está muy ilustrada y muerta a las pasiones,
no puede conocer esta diferencia ni separar lo precioso de lo vil, y este peligro es mayor cuando concurre o interviene algún motivo temporal y sobrehumano, porque entonces el amor propio y natural se suele introducir a dispensar y gobernar las cosas divinas y espirituales, con repetidos y peligrosos precipicios. Punto 396. Sea pues documento general que si no es a quien te gobierna, jamás sin orden mío declares cosa alguna. Y pues yo me he constituido por tu maestra, no faltaré a darte orden y consejo en esto y en todo lo demás, para que no te desvíes de la voluntad de mi Hijo Santísimo. Pero advierte que hagas grande aprecio de los favores y beneficios del Altísimo. Trátalos con magnificencia y prefiere su estimación, agradecimiento y ejecución a todas las cosas inferiores, y más a las que son de tu inclinación. A mí me obligó mucho al silencio el temor reverencial que tuve, juzgando cómo debía por tan estimable el tesoro que en mí estaba depositado. Y no obstante la obligación natural y el amor que tenía a mi Señor y esposo San José, y el dolor y compasión de sus aflicciones, de que yo deseara sacarle, disimulé y callé, anteponiendo a todo el gusto del Señor y remitiéndole la causa que él reservaba para sí solo. Aprende también con esto a no disculparte jamás, aunque más inocente te halles, en lo que te imputan. Obliga al Señor fiándolo de su amor. Pon por su cuenta tu crédito, y en el ínterin vence con paciencia, humildad y con obras y palabras blandas a quien te ofendiere. Sobre todo esto te advierto que jamás de nadie juzgues mal, aunque veas a los ojos indicios que te muevan, que la caridad perfecta y sencilla te enseñará a dar salida prudente a todo y a deshacer las culpas ajenas. Y todo esto puso Dios por ejemplo a mi esposo, San José, pues nadie tuvo más indicios y ninguno fue más prudente en detener el juicio, porque en ley de caridad discreta y santa, prudencia y no temeridad remitirse a causas superiores que no se alcanzan, antes que juzgar y culpar a los prójimos en lo que no es manifiesta culpa. No te doy aquí especial doctrina para los del estado del matrimonio, porque la tienen manifiesta en el discurso de mi vida, y de ésta se pueden aprovechar todos, aunque ahora la enderezco a tu aprovechamiento, que deseo con especial amor. Óyeme, carísima, y ejecuta mis consejos y palabras de vida.